Bien, buenas noches. Por favor, me confirman si se escucha bien, si se escucha claro y fuerte. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor, sí se escucha. Buenas noches. Ya, gracias. Buenas noches, entonces. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya vamos a ver cómo se calcula el valor en aduanas, ¿no? En el Perú. Vamos a ver luego una vez cómo se calcula y en la otra cómo ese cálculo se lleva a la declaración, ¿no? Y por último, lo último que vamos a ver son los métodos secundarios de valoración, o sea, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Por qué nos centramos más en el primero? Porque recuerda, el primero es el que van a usar todos ustedes, todos los agentes de aduanas, ¿no? Cuando la declaración pase a revisión de aduanas, ahí recién vamos a entrar al tema del segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto método. En realidad, esos métodos tenemos que conocerlos, pues siempre es bueno conocer el concepto. La aplicación no tanto porque es muy difícil que lo apliquemos, ¿no? Es más, no lo vamos a aplicar. Eso lo aplica solamente la SUNAT. Por eso que volvemos vamos a permanecer en el primer método, ¿no? Y vamos a explicar qué más, cómo se calcula. O sea, lo que vamos a ver hoy día es un poquito la teoría que hemos estado viendo, cómo se lleva esta teoría a la realidad, ¿ya? Y además hoy van a hacer también una pequeña lectura, van a responder unas preguntas y que nos van a ayudar también a entender, una lectura que nos va a ayudar a entender toda la teoría que estamos viendo. A ver, esta es la base legal, es la misma que en las otras ocasiones, ¿no? Es bueno que cuando uno pone así una base legal, es bueno que ustedes se remitan siempre a leer, a darle una chequeada a estas normas. ¿Por qué? Mira, no vas a pretender primero aprender todo en esta clase de 2 horas, ¿no? Esta clase es para guiarte, para darte un poquito el camino que tienes que seguir, ¿no? Oye, por acá esa, pero ya yo tengo que ir por acá, leer bien la norma y ver qué es lo que, cómo se profundiza este camino por el que yo estoy yendo. No voy a pretender que, no, en la clase voy a aprender todo, porque no va a ser así. Ni en esta, ni en ninguna clase, ni siquiera en la universidad, ¿no? Uno, si bien es cierto, aquí viene a adquirir conocimiento, pero ¿qué te termina de dar el conocimiento? La aplicación, leer un poquito más, formación constante, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, ¿por qué te pongo la base legal? Para que tú te remitas a las bases legales y des una leidita, ¿no? En principio quizás no vas a entender mucho, pero ya vas a tener el conocimiento. Y cuando te salgan los casos de aplicación, ahí es donde vas a entender, porque vas a decir, oye, me apareció un caso de esta forma. Esto yo lo leí en algún sitio. Esto se hace así. Y así es como vamos aprendiendo, ¿no? Aprendemos, así es que se aprende, así es como una persona en realidad, así es como una persona logra dominar todo este tema de la valoración aduanera. Y acá hay más base legal. Bien, entonces primero vamos a recordar porque, para hacer un recordaris de la clase anterior. Vamos a compartir aquí la pantalla, la pizarrita como lo hemos estado haciendo, ¿no? Que me parece que ha servido bastante, ¿no? Había en el comercio, ¿no? Tenemos la valoración aduanera. La valoración aduanera, ¿qué valor buscaba calcular? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el valor que buscaba? ¿Qué valor era? ¿Qué valor buscaba calcular el valor en aduanas? Muchachos, por favor, lo he repetido 20 veces.
No es el valor de la mercancía. Valor en aduanas, muy bien, no es el valor de la mercancía. Y lo dije, no es el valor de la mercancía. El valor de la mercancía va dentro del valor en aduanas. Ahora, o sea, yo le pregunto y me dicen, no, yo sí sé todo, papá. No sé. No sé. No, esto es lo básico. El valor en aduanas, por supuesto. Ahora, que el valor en aduanas esté conformado por el valor de la mercancía, si está conformado, eso sí es cierto, más el valor del transporte o flete internacional, más el costo del seguro, más envase o embalaje, más manipuleo de carga o descarga, ¿no? Todos estos conceptos, todos los conceptos sumados forman el valor en aduanas, pero el valor en aduanas no es el valor de la mercancía, no es el valor de la mercancía. Eso podría ser un valor comercial, un valor en la fábrica, yo no lo sé. No me detengo ahí porque no corresponde al tema de aduanas. El tema de aduanas le corresponde el valor en aduanas. La valoración aduanera busca calcular de una manera correcta y real, sobre todo real, el valor en aduanas. ¿Y qué es el valor en aduanas? El valor en aduanas es el valor es igual al valor de la mercancía, más el valor del transporte, más el costo del seguro, más el envase o embalaje. Bueno, mejor dicho, más el costo, ¿no? Pues no va a haber una confusión acá. Más el costo del envase o embalaje, más el manipuleo de carga o descarga. Todo eso forma el valor en aduanas. Y el valor en aduanas, ¿para qué usamos el valor en aduanas aquí en el Perú? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? ¿Para qué usamos el valor en aduanas aquí en el Perú? Para los impuestos. Muy bien, es la base imponible de los impuestos. Exactamente. La base imponible de los impuestos, derechos o tributos, como lo quieras llamar. De cualquiera de las tres formas, está bien dicho. Impuesto, derecho, tributo, ¿no? Está muy bien. Acuérdense. Valor en aduanas, todo lo que implica sumado me da el valor en aduanas. ¿Y para qué yo calculo el valor en aduanas? Para calcular mis impuestos y hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces, como esto de acá es súper importante para la SUNAT, ¿no? A la SUNAT, uy, se fue todo. A ver, un momentito, aquí se borró. A ver, un ratito. Se borró todo. Ahora vamos a ponerlo por acá. Valor en aduanas era igual al costo de la mercancía o valor de la mercancía más flete, más seguro, más costo de envase o embalaje, más gasto de manipuleo. De manipuleo de carga o descarga, ¿no? Ya saben, carga es subir al medio de transporte, descarga es bajarlo. La valoración aduanera buscaba calcular un valor en aduanas correcto para el cálculo de los impuestos, ¿no? Ya sabíamos que el valor en aduanas es igual a la base imponible, ¿no? ¿Base imponible de qué? De los impuestos aduaneros, ¿no? Bueno, el tema de impuestos aduaneros es otro, habíamos visto algunos, por ejemplo, el ad valorem, ¿no? Que es el impuesto arancelario en Perú. No es propiamente el impuesto ad valorem, es el propiamente dicho llamado impuesto de aduanas, ¿no? Por ahí también hay derechos específicos, pero la mayoría son ad valorem, ¿no? Casi el 98%, 99%.
Entonces, aquí radica la importancia, ¿no? Aquí radica la importancia. ¿Por qué es importante que haya un valor en aduanas declarado de manera correcta? Por el cálculo de los impuestos arancelarios. Si no está bien calculado, esto lo voy a repetir, ¿eh? Y te lo voy a preguntar en el examen, ¿no? Y quizás eso sí no va a estar en la diapositiva, ¿no? ¿Cuál es la importancia del valor en aduanas? Sencillo, calcular correctamente los impuestos. ¿Por qué? Porque el valor en aduanas es la base de los impuestos. Si está mal declarado el valor en aduanas, está mal declarar los impuestos, obviamente, causa-efecto, ¿no? Mala declaración de valor en aduanas, por ende, mala declaración de impuestos, ¿no? Es un tema de causa-efecto, ¿no? Es una causa-efecto. Entonces, para calcular el valor en aduanas, ¿qué necesitamos saber? Los métodos de valoración. Y nosotros como agente de aduanas, ¿de cuál método nos tenemos que preocupar? En realidad de todos. Pero, en primer lugar, y como principal, del primero. Primer método de valoración. Y habíamos dicho que el primer método de valoración, que se llama método, vamos a ponerlo por acá mejor, valor de la transacción de mercancías importadas, era igual al precio realmente pagado o por pagar. ¿No se acuerda que también lo vimos en clase, ¿no? Que si era realmente pagado, era si ya lo había pagado al contado. Si era por pagar, era que te habían dado un pago diferido, lo ibas a pagar después, ¿no? El precio realmente pagado por pagar. Quiere decir que los valores con los que tú tienes que armar el valor en aduanas, en primer lugar, son los valores que tú mismo has pagado. Lo que tú mismo has pagado o tu importador ha pagado, ¿no? Si tu importador ha pagado 100 de valor de mercancía, declaramos los 100. Le sumamos 20 del valor del transporte, le sumamos los 20. 10 del seguro, le sumamos el seguro. 5 de costo de envase y embalaje, le sumamos. 20 de gasto de manipuleo, le sumamos. Siempre lo realmente pagado. Y no lo realmente pagado porque te lo dijeron, ¿ah? Porque acá las palabras se las lleva el viento. Lo realmente pagado contra documento, ¿no? Cada pago, todos los pagos tienen un documento, ¿no? Todos los pagos tienen un documento. Cuando uno paga algo, le dan una boleta, le dan una factura, y sobre todo en estos temas entre empresas, todo es factura. Tema de empresas no hay que decir, tú eres mi amigo buena gente, y como tú eres mi pata, yo te pago, y ya, como somos patas, queda ahí, no hay problema. No. En aduanas todo es contra documento. Contra documento. Mi factura comercial, que me ampara el valor de mi mercancía. La clase anterior, el viernes, vimos que para sustentar el valor de la factura comercial, había que tener la lista de precios, la factura pro forma, había que tener el voucher de la transferencia bancaria, el mensaje SWIFT, ¿cómo se llama? El estado de cuenta. También fuimos a ver temas contables, el asiento contable, el libro diario, el libro mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que sustenta el valor que estamos pagando, tanto de mercancía, como de flete, como de seguro, como de costo de embalaje, como de manipuleo. Los valores reales, no los inventados, no los que te gustarían que fueran, sino los reales. ¿Por qué? Porque hay un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que los importadores saben, una cosa que sí saben es que a más valor traigan, ¿ah? El importador sabe que a más valor traiga, más impuesto paga. ¿Y por qué
ese principio? ¿Por qué a más valor tenga, más impuesto paga? A ver, ¿quién me lo puede decir? A ver si se han dado cuenta del asunto acá. ¿Por qué a más valor tenga, más valor paga? Más impuesto paga. A ver, ¿por qué? ¿Quién me lo puede decir? A ver, ¿quién me lo puede decir? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué el cálculo de impuestos? ¿Por qué si a más valor tengo, más valor pago? Está bien, es por el cálculo de impuestos, pero ¿por qué? ¿Están ahí? Por el valor de la mercancía. No, chicos, lo mismo que le dije al principio. ¿El valor de la mercancía? ¿O el valor? El valor en aduanas, pues. Olvídense del valor de la mercancía. El valor de la mercancía acá está dentro. El valor de la mercancía acá no lo mencionen. Del valor en aduanas. Porque sube, pues. Sube. Si tú traes más valor de mercancía, más valor de flete. No, si tú mira el efecto, ¿no? Si tú compras más mercancía, te va a costar más, va a subir tu valor. ¿Ya? Si sube tu valor de tu mercancía porque has comprado más, sube tu flete porque estás trayendo más peso. Si tú estás trayendo más peso porque has comprado más unidades y porque has comprado más valor, te va a subir tu seguro, te va a subir tu embalaje, te va a subir tu carga manipuleo. Si sube todo, como todo esto calcula el valor en aduanas, sube el valor en aduanas y por ende sube el impuesto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la base imponible para el cálculo de impuestos de aduanas? ¿Cuál es la base imponible para el cálculo de impuestos de aduanas? ¿Cuál es la base imponible? El valor en aduanas. Valor en aduanas. No, acá hay que ir manejando ya el tema valor en aduanas. Que el valor de la mercancía vaya dentro del valor en aduanas es otra cosa. Pero valor de mercancías para cálculo de impuestos, olvídate. Es parte de, pero no es. Si yo voy a un examen y pongo valor de mercancía, está mal. No, pero forma parte. Sí, pero no te pregunto si forma parte. Yo te pregunto cuál es la base imponible. Y la base imponible es valor en aduanas. Entonces, por eso que es importantísimo conocer la valoración aduanera para ver cómo se calcula el valor en aduanas. Entonces, en primer lugar tenemos al valor de la mercancía. Con eso no hay mucho problema, porque dentro del valor en aduanas, el valor de la mercancía es una partecita que es sencillo. ¿Cuál es el valor de la mercancía? Lo que te ha costado pagar por esa mercancía. Me va a costar 100 soles. ¿Cuál es el valor de la mercancía? 100 soles. Es el primer elemento del valor en aduanas, pero no es el único. Y de eso es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. A ver, aquí salimos de aquí. Esa pantallita la subo ahora al campus. Ya, a ver. Entonces ya tenemos que el primer monto es el valor de la mercancía. La primera parte del valor en aduanas. Vamos por la segunda. La segunda es el gasto del transporte, ¿no? El gasto del transporte que también nosotros conocemos como... ¿Cómo conocemos a los gastos de transporte? A ver si estuvieron atentos. ¿Cómo conocemos a los gastos de transporte? ¿Cómo se les conoce a los gastos de transporte? Flete internacional. Y dice, forman parte del valor en aduanas todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto del lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. Mira, todos los gastos incurridos
hasta el lugar de importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación. Mira, en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. Sigamos leyendo. Se entiende por lugar de importación aquel lugar en el que la mercancía es sometida por primera vez a formalidades aduaneras, referidas estas a la recepción y control de los documentos de transporte en el momento del arribo. El gasto de transporte aceptado para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas comprenden todos aquellos gastos que permiten poner la mercancía en el lugar de importación sin perjuicio de quien reciba o efectúe el pago. El concepto de transporte también incluye los gastos conexos pagados por el transporte de las mercancías hasta el puerto o lugar de importación. Los gastos conexos al transporte forman parte del valor en aduana y deben ser ajustados para la determinación del valor de transacción, ¿no? Estamos hablando del primer método. Independientemente de la persona que los pague a nombre del comprador, la forma de pago, que tales pagos se realicen antes o después de la importación e independientemente del lugar donde se haya efectuado tales pagos. Los gastos conexos al transporte comprenden los gastos de carga, estiva, desestiva, descarga, manipulación y otros gastos ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Y resulta indiferente la sigla, acrónimo, vocablo en idioma extranjero. ¿Qué quiere decir todo esto? Sencillo. Mira, dice, en un transporte internacional, en un transporte internacional tenemos un lugar de origen y un lugar de destino. El lugar de origen es estamos hablando de importación. Entonces, el lugar de origen será el puerto o aeropuerto de origen. Estamos trayendo una mercancía si yo estoy trayendo una mercancía de China, en esa importación, ¿cuál será el lugar de origen? Si yo traigo una mercancía de China, en esa operación, ¿cuál será el lugar de origen? ¿Cuál será el lugar de origen? ¿China o Perú? Concentra. Mira, si yo estoy haciendo una importación, ¿importación qué es? ¿Ingreso de mercancía o salida de mercancías? Importación. Importación es ingreso de mercancía. Ingreso de mercancía del extranjero. Entonces, si yo estoy trayendo una carga de China, ¿cuál es el país de origen? China, por supuesto. Porque la carga está viniendo al Perú. No está viniendo, la estoy trayendo recién. Entonces sale de China. Perú, en ese caso, será el país de destino, ¿no? Entonces, este principio de acá dice que todos los gastos, o sea, el gasto del flete, el gasto de cargar el barco la carga al barco, de acomodarla, de amarrarla, el gasto que pueda haber un gasto de combustible extra, un gasto de tipo de cambio extra. Todos los gastos en que incurra entre el país de origen y el lugar de importación, o sea, ¿cuál es el lugar de importación? Es el lugar donde por primera vez se somete a formalidad aduanera. En el Perú, el lugar donde primera vez se someten a formalidad aduanera es el puerto, aeropuerto o depósito, dependiendo del tipo de despacho. Entonces quiere decir que todos los gastos desde origen, en este ejemplo que te he puesto, todos los gastos desde China hasta el Perú se cargan al monto de transporte. Se cargan al flete, se le suman al flete. Todos los gastos. Todos los gastos. Tu gasto que tú veas y sepas
que ha sido hecho durante el transporte hasta llegar, todo lo sumas, todo se suma al flete para el cálculo del valor en aduanas. Entonces es importantísima, ¿por qué? Porque un gran problema que tienen los importadores o los agentes de aduana es que no tienen en claro el monto correcto del flete. Piensan simplemente que el flete es simplemente el tema de lo que te cobra la línea por tener el contenedor en su barco. Y no es así. ¿Por qué? Porque el contenedor no subió por arte de magia al barco. El contenedor no lo subió Goku al barco, o no subió solo. No, para subir el contenedor al barco, por ejemplo, se tiene que subir con una grúa, hay un operario que maneja la grúa, que captura el contenedor, que lo sube, que lo baja, que lo acomoda, y eso no es gratis. Eso es un monto, ¿no? Lo que le llaman estiva, ¿no? Eso cuesta. Anda, averiguate en DP World, eso carísimo es. Luego, el barco, con cualquier medio de transporte, funciona con combustible. El combustible puede subir de precio como puede bajar, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo pagarte hoy día, puedo echarle a mi carro hoy día 20 soles de gasolina, y son, pues, no sé cuánto, no sé, ejemplo, 10 galones, no un ejemplo, pero mañana con 20 soles ya le echo 5 nomás porque subió el precio. Para un barco también sube y baja el precio. Entonces el del barco te puede decir, oye, yo cuando te vendí el flete, te lo vendí a 10, pero hoy en día ha subido el combustible y ya no vale 10, cuesta 20. Entonces te ajusto el valor del flete, ¿no? Dentro de los contratos de transporte internacional también ampara esta posibilidad. Entonces, todas estas cositas que salen extra al flete, dice la regla de valoración, que también se sumen, que se consideren parte de. Así no sean flete, ¿eh? Pero que se consideren parte de flete. Es la interpretación de todo lo que dice aquí. ¿Eso quedó claro o necesitan que lo repita? Por favor, me avisan. ¿Ya? Que quede claro, porque después les pregunto y me dicen otra cosa. Entonces, mejor que quede claro y nos vamos con una buena preparación. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Sí o no? A ver, Diana, creo que tiene la consulta. Adelante. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. En conclusión, los gastos de flete es todo lo que viene a ser embalaje, todos los gastos desde el origen de importación hasta... ¿Yo en qué momento he hecho embalaje? O sea, todo lo que... Ojo, embalaje yo no he dicho. Yo he dicho carga y transporte. ¿Eh? Ojo ahí. En ningún momento he dicho embalaje. No, yo estoy hablándote del gasto del transporte. No, todo el gasto desde el puerto de origen. Mira, para explicarlo fácil. Cuando tú tienes un producto, el embalaje de un producto es la caja, lo que tú le pones. Lo que tú le pones para protegerlo. Esa caja que tú le pones para protegerlo, ¿tú se la pones en tu fábrica o se la pones al costado del barco antes de subirlo? ¿Tú qué crees? ¿Dónde se la pones? Una caja, un embalaje primario, ¿dónde lo pones? En la fábrica, no lo pones al costado del barco. Al costado del barco ya va la carga acomodada, subida en el contenedor, sellada, ¿no? Por eso que acá embalaje no entra. Embalaje es aparte. Eso es otra cosa. Acá estamos hablando gasto de transporte. Por eso les hice primero recordar de lo que iba, ¿no? No confundan embalaje acá.
Acá van todos los gastos, todos los gastos, desde el punto de origen, o sea, el puerto, aeropuerto de origen, si quieres llamarlo así, hasta el punto de entrega aquí en el Perú. Aquí va el costo del transporte, el costo de carga, el costo de descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el embalaje no. El embalaje, si quisieran pues por ahí también verlo, iría pues con el valor de la mercancía, ¿no? Que eso es un tema aparte. Bien. No sé, necesitan que lo repita, por favor, pero díganme, pues, si no me dicen nada, de verdad no sé, no sé si les ha quedado claro o no. Si no les ha quedado claro, pues lo repetimos, ¿no? Y vemos, ¿no? Algunos me dicen que sí. ¿No? Me parece que sí. Bien. Ojo que estoy bien en el examen, ¿ah? Después no me digan que no le explicó, no me dijo, ¿ya? A ver, concentrados, por favor, porque tampoco podemos estar pues, repitiéndolo todo, ¿no? Concentrados. Todo lo que hemos leído acá, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todo gasto incurrido durante el traslado de la carga de origen a destino, o sea, de China al Callao, por ejemplo, o al Callao, a cualquier puerto peruano, ¿ya? Desde origen a cualquier puerto peruano, todos los gastos que ocurren ahí, carga, descarga, transporte, manipuleo, costo de subida del tipo de cambio, de costo de subida del combustible. Todos estos gastos se consideran como parte del flete. Mejor dicho, todos los gastos en que se incurre durante el traslado de la carga, todos estos gastos tienen que ir como gasto de transporte en el valor en aduanas. ¿Te acuerdas que el valor en aduanas tenía un gasto de transporte, no? Ese gasto de transporte está conformado por la totalidad de los gastos, desde el punto A, que puede ser China, puede ser Estados Unidos, o sea, del país de origen, hasta el punto B, que puede ser Callao, Paita, Matarani, etcétera, etcétera. Todos los gastos se cargan, nada más que eso, pero no embalaje. Aquí en ningún momento dice embalaje. No, por eso hacía la acotación. Acá no dice embalaje. Mira, tú lees todo lo que hemos leído y no habla de embalaje. ¿Y por qué no habla de embalaje? Porque el embalaje en realidad está un poquito más atrás, ¿no? Está, si quisiéramos cargarlo, habría que cargarlo en el valor de las mercancías, pero no en el del transporte. Ahora tú dirás, profesor, pero si al final todo se carga en el valor en aduanas, y es cierto, todo se carga en el valor en aduanas, pero la aduana también revisa, cuando revisa cómo has calculado el valor en aduanas, revisa que los gastos estén bien distribuidos. Los que van en el valor de la mercancía con el valor de la mercancía. Los que van en el transporte con el transporte. Los que van en el seguro con el seguro. Esa es la importancia. ¿Ya? ¿Les queda alguna duda con ese tema? Bien. Sigamos. Y aquí están, pues, algunos gastos que forman parte del valor FOB, ¿no? El valor FOB, traduzcamos valor FOB igual valor de la mercancía, pero de la mercancía puesta en el medio de transporte, ¿no? Quiere decir que este valor FOB que habla aquí es el valor FOB es el valor de la mercancía más el embalaje más el transporte interno y el transporte y más el transporte interno. ¿No? Una aclaración ahí, ¿ya? Valor FOB es el valor de la mercancía más el embalaje
más el transporte interno, ¿no? Aquí sí va el embalaje que mencionaban en el otro, ¿no? Ahora, lo repito, podrán decir y quizás lo piensen, y también lo pienso yo y lo piensa cualquiera. Si igual todo se suma al valor en aduanas, ¿para qué tengo que estar viendo que está cargado aquí, si está cargado allá, si al final todo va a sumar, ¿no? Como dicen, ¿no? Al final, cuando uno come, todo se mezcla, ¿no? Es cierto, al final todo se va a mezclar porque todo va a sumar. Pero te repito, la aduana igual revisa si está declarado de manera correcta cada parte del valor en aduana, como dice por un tema de orden. ¿No? La aduana te va a decir, oye, ok, está bien, este es tu valor en aduana, ¿sabes? Ya, ¿y cómo lo has calculado? Dime qué has sumado, ordenadito. Y ahí mueren varios, ¿sabes? Ahí yo he visto un montón de personas que han vulgarmente sonado por declarar mal, por hacer mal la distribución. Ni siquiera por haber declarado mal, porque declararon bien. Al final todo sumaba bien y los impuestos estaban bien calculados. No había problema ahí. El problema, ¿dónde era? En que el desagregado del valor en aduanas estaba mal declarado, ¿no? Y bueno, ya, y si ahí ya alguno tiene una queja, ya tiene que irse pues a la OMC y reclamarles a ellos, ¿no? Porque la OMC así lo ha determinado, la SUNAT toma lo que la OMC le dice y lo aplica, ¿no? Eso tampoco se le inventa a la SUNAT, o sea, ojo, la SUNAT ha publicado lo que la OMC le dice, ¿no? Porque la SUNAT ha adquirido ese compromiso con la OMC. Entonces, en el tema del valor FOB, ya sabes, sabemos lo que quiere decir el valor FOB. El valor FOB es el valor de la mercancía, más el valor del embalaje, más el valor del transporte interno, ¿no? ¿No te dice? Al valor FOB de la declaración se le carga el gasto por el manipuleo de contenedores prestado en el país de embarque, ¿ya? Profesor, pero en el anterior decía gasto de manipuleo. Sí, en el anterior decía gasto de manipuleo porque ese es cualquier gasto de manipuleo. Aquí dice, aquí hay una palabra clave. Aquí hay una palabra clave. Y esta es la palabra clave. Contenedores. Cuando sea un contenedor, este gasto de manipuleo, el gasto de manipuleo sí va al valor FOB de la mercancía. Si no es contenedor, se aplica lo que vimos en el anterior, que va simplemente al flete, ¿no? Esto en realidad, vamos a hacer algunos ejercicios para entender este punto, ¿ya? Porque este punto se entiende, ¿cómo lo entienden? Con ejercicios. Ya, mañana vamos a hacer ejercicios, ya de suma, de cálculo, para un poquito esto llevarlo al campo, ¿ya? El inland freight es el gasto por el flete interno en el país de exportación desde el almacén del vendedor hasta el puerto de embarque, ¿no?